Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte de Stitch versión Winnie the Pooh. Así que no perdamos tiempo y vamos a empezar con las orejas. Para las orejas vamos a hacer un anillo mágico y dentro de este vamos a hacer 5 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro y 5. Cerramos el anillo mágico. Ahora, para la segunda ronda vamos a hacer 5 aumentos. Esto quiere decir que vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto. Recuerda que esta pieza la estamos trabajando en espiral. Al finalizar esta ronda vamos a tener 10 puntos bajos. Para la tercera ronda vamos a hacer un punto bajo, marcamos el primer punto y un aumento. Esto lo vamos a repetir 5 veces. Al finalizar esta ronda vamos a tener 15 puntos bajos. Para la ronda número 4 vamos a tejer 3 puntos bajos, marcamos el primer punto, vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Este es el segundo punto, 3 y una disminución. Esto lo vamos a repetir 3 veces. Al finalizar esta ronda vamos a tener 12 puntos bajos. Ahora, en la ronda número 5 vamos a tejer solamente 12 puntos bajos. Esto quiere decir que esta ronda solamente será de puntos bajos. Al finalizar seguiremos teniendo 12 puntos. Quitamos el marcador y para finalizar vamos a hacer un punto enano. Cortamos hebra y recuerda que tienes que hacer 2 piezas de esta. Seguiremos con los brazos. Vamos a empezar a hacer un anillo mágico. Dentro de este vamos a hacer 8 puntos bajos. Esta pieza también la vamos a trabajar en espiral. Así que tenemos el primer punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico. Ahora, desde la ronda número 2 a la ronda número 4, vamos a tejer 8 puntos bajos.
Esto quiere decir que tejeremos 3 rondas de solamente puntos bajos. Ahora seguimos con el cambio de color. En el último punto de la ronda número 4 vamos a hacer el cambio de color. Cerraremos el último punto de la ronda número 4 con el nuevo color, que en este caso es el color rojo. Cerramos el punto y desde la ronda número 5 a la ronda número 7 vamos a tejer 8 puntos bajos. Serán 3 rondas de solamente puntos bajos, pero en color rojo. Aquí ya tendríamos el bracito terminado. Ahora vamos a cerrar la pieza con 3 puntos bajos. Como estás viendo en la imagen, esto nos va a ayudar a facilitar el coserlo al cuerpo. Cortamos hebra. Y aquí puedes ver ya los 2 bracitos terminados. Ahora vamos a seguir con los pies. Esta pieza la vamos a tejer en rondas. Así que vamos a hacer un anillo mágico y dentro de este vamos a hacer 5 puntos bajos. Uno, dos, tres, 4 y 5. Volvemos a cerrar el anillo mágico. Haremos un punto enano, una cadeneta y empezaremos con la ronda número 2. En esta ronda vamos a hacer 5 aumentos. Al finalizar vamos a tener 10 puntos bajos. Volvemos a cerrar la ronda. Un punto enano y una cadeneta. Y empezamos con la ronda número 3. En esta vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Esto lo vamos a repetir 5 veces. Al finalizar vamos a tener 15 puntos bajos. Volvemos a cerrar la ronda con un punto enano y una cadeneta. Y desde la ronda número 4 a la ronda número 6 vamos a tejer 15 puntos bajos. Esto quiere decir que vamos a hacer 3 rondas de solamente puntos bajos. Al finalizar seguiremos teniendo 15 puntos bajos. Cerramos ahora con un punto enano
Y ya podemos cortar hebra. Aquí ya pueden ver finalizada la pieza. Recuerda que tienes que tejer 2. Ahora vamos a continuar con las orejas. Para hacer las orejas de Stitch vamos a tejer 2 piezas en color rosa y 2 en color azul denim. Aquí puedes ver el patrón escrito. Para la oreja vamos a empezar a hacer 12 cadenetas. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Desde la segunda cadeneta vamos a hacer 10 puntos bajos, ahora que este último punto vamos a hacer 3 puntos bajos. Esto es para que nuestro tejido se pueda girar. Llevamos 1, 2, 3. Ahora, seguiremos con 10 puntos bajos. Aquí ya estamos terminando los 10 puntos bajos. Y ahora, para terminar, vamos a hacer un aumento. Hasta el momento tenemos 25 puntos. Seguimos. Ahora vamos a hacer 5 puntos altos. Este es el primero. Cogemos lazada. Tres.
4 puntos altos, y 5 puntos altos. Ahora vamos a hacer 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, y 5. Ahora seguimos con un punto bajo, un aumento, ahora hacemos 3 puntos bajos, volvemos a hacer 5 medios puntos altos, dos, 3, 4, 5. Y también volvemos a hacer 5 puntos altos. Un punto alto, dos puntos altos, y 5 puntos altos. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos en el siguiente punto. Seguimos con 3 puntos altos, ahora vamos a hacer 6 medios puntos altos. 1, 2, 3,
4, 5 y 6 medios puntos altos. Ahora seguimos con 2 puntos bajos. 1, 2. Ahora hacemos un aumento. Hacemos ahora otro aumento. Y finalizamos con 2 puntos bajos. 1 y 2. No te olvides que cuando hacemos esta pieza de este color no cortamos hebra. Así estaría terminada. Y ahora vamos a coger la pieza rosa vamos a ponerlas una encima de la otra para tejerlas juntas. Trata de coincidir los puntos bajos de cada pieza para que sea más fácil tejerlas juntas. Ahora, insertamos el ganchillo en algún punto de la pieza rosa. Jalamos la hebra azul por este mismo punto. Para asegurarla vamos a hacer una cadeneta. Y ahora, tejiendo las dos piezas juntas, vamos a hacer puntos bajos alrededor de toda la oreja. Un punto. ¿Ves? Cogemos un punto de la pieza rosa y uno de la pieza azul para juntarlas y hacemos un punto bajo. Esto lo vamos a hacer alrededor de toda la pieza. Aquí ya puedes ver la orejita terminada. Cortamos hebra. Y lo que suelo hacer es rematar el último punto. Ahora, para darle la forma un poco puntiaguda, lo que suelo hacer es pasar el hilo por la parte de dentro y darle unas puntadas en la punta. Esto es para poder darle un poquito más de forma a la oreja. Esto ya depende de un gusto tuyo, cuántas puntadas le das. Ahora vamos a seguir con la nariz. Hacemos un anillo mágico y dentro de este vamos a hacer 6 puntos bajos. Uno, 2, 3,
4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y esta pieza la vamos a trabajar en espiral. Ahora, en la ronda 2 vamos a hacer 6 aumentos, o sea, 2 puntos bajos en cada punto. Al finalizar vamos a tener 12 puntos bajos. Para la ronda número 3 vamos a hacer solamente 12 puntos bajos. Seguiríamos teniendo al finalizar 12 puntos bajos. Cortamos hebra y ya tendremos lista nuestra nariz. Aquí te voy a dejar el patrón de la cola. Ahora seguimos con los detalles. Con fieltro celeste cortamos 2 formitas para los ojos. Puedes ir posicionándolas un poquito con la nariz para poder ver dónde la vas a poner. Y ahora con pegamento las voy a pegar. Pegamos también la nariz o la puedes coser. Yo prefiero pegarla. Pasamos a los ojitos. En este caso son ojitos de 8 milímetros. Igualmente procedemos a pegarlas. Aquí ya tendríamos la carita terminada. Solo nos quedaría coser todas las partes juntas. Si te gustó este paso a paso, me ayudarías mucho dándole like, suscribiéndote y activando la campanita. Además, deja un comentario. Dime, ¿qué otro tutorial te gustaría ver en este canal? Nos vemos la próxima.